El día de hoy llegó a mi colección este juguete de Slinky. Este juguete lo pedí por Mercado Libre y me llegó hoy, así que voy a hacer el unboxing junto a ustedes. Lo primero, la caja viene maltratadísima y no es la que se prometía en los anuncios. En los anuncios se prometía una con un plástico transparente para poder exhibirlo si es que no se quería sacar de la caja, y aquí pues no. Es todo cartón cerrado, obviamente viene impreso y por lo que veo viene con viene con la publicidad, con las imágenes de Toy Story 4. Aún si no dice Toy Story 4, pues ahí vemos que son los juguetes de esa película y el estilo que se usó ahí. Como tal, la caja es bastante sencilla, viene el juguete ahí mostrado como cómo se va a ver por dentro, y aquí está. Viene pues envuelto en este plástico. No es la gran cosa, pero supongo que cumple su función de protegerlo. De todas maneras, como este fue un envío internacional, pasó por aduana, se revisó, así que puede tener sus detalles ocultos. Sin embargo, creo que esta bolsa quedó intacta, así que voy a limitar mis conocimientos a que se ve bien y no sé qué tanto le hicieron antes de llegar aquí. Aquí sacamos el perrito y aquí está Slinky Dog de Toy Story. La verdad creo que por ahora el único juguete original de Slinky que existe tiene el diseño de Toy Story, así que si se compran el de la Disney Store, pues la ventaja que van a encontrar ahí es que habla. De ahí en fuera no hay otra, creo que son muy iguales todos. Todos tienen este lacito, estas orejas que no son de cuero, que son como que de un plástico suavecito, que por dentro no vienen pintadas de café, con estas llantitas. Y pues este juguete no tiene articulaciones, las 4 patitas se quedan hacia abajo todo el tiempo, no es como otros que se pueden sentar o acostar. Desconozco si el de Disney Store puede hacer eso, la verdad, este es mi único referente en persona que he tenido de este juguete, y podemos ver que aquí hay un detalle horrible. Horrible si eres delicado en cuanto a estos detalles. Pintura, se ve que se pegó con alguna otra cosa de plástico de color negro y se le pegó. Veré si se le puede quitar, y si no, este es un punto muy negativo. Para el envío, supongo que no todos los Slinkies han llegado con este defecto, quizás solo tuve mala suerte, pero pues ni modo. Podemos ver que trae un lazo en medio de los resortes, en el centro, que esto es para que no se pueda abrir más de lo que debería, más bien, para que tenga un límite para abrirse, ya que pues muchos van a jugar con este juguete, muchos niños a lo mejor todavía no saben cuidarlo, y al estar estirando de más el resorte pues lo van a echar a perder con muy poco tiempo de uso, así que supongo que este cordón lo que hace es eso, alargar la vida del resorte limitándolo. Sin embargo, muchos se lo quitan, yo no se lo voy a quitar, ahorita les voy a mostrar un poco más hasta dónde se puede estirar, pero pues si ustedes se lo quieren quitar, están en su libertad, es su juguete, pueden hacer lo que ustedes quieran. En escala, este Slinky la verdad está muy choncho, el Slinky Canon o el de la película tiene las piezas bastante delgaditas, sin embargo en cuanto a estatura y tamaño se acerca muchísimo al de la película. Y aquí está, así se ve en su modo posable, que es como que fijo, sin hacerle nada, la colita se queda tensa hacia arriba, lo que hace que esté todo el tiempo flotando, y pues el resorte se regresa solo, el cordón como que se jala con un mecanismo que tiene adentro, como de fricción, no sé, y regresa así a hacerse cortito. Y pues eso hace que, por ejemplo, cuando avancemos, tanto el listón como el resorte hagan esta función de que avance en trabajo con las llantitas. Les había dicho que no se puede sentar, pero están viendo que sí. Claramente las patitas no se doblan, el resorte se dobla y pues le da esa posición de perrito bueno. El juguete se puede estirar hasta este punto, que es el límite que tiene el cordón, que viene incluido adentro. Y yo creo que tiene como una pequeña polea en la parte de enfrente, porque el cordón como que se hace chiquito y se escucha que se regresa como enredándose. Y pues esa ventaja es de que, como les mencionaba, no se malgaste el resorte. Pero esto no es todo. Si quieren ver más videos y reviews de juguetes de Toy Story, les dejo una playlist en los comentarios donde ya hay varios juguetes que he traído a este canal y que estoy seguro que te van a encantar porque te van a hacer descubrir cosas nuevas y revivir quizás recuerdos de tu infancia. Así que te invito a pasarte por ahí y a suscribirte para que yo pueda hacer más de estos videos y siempre te avise cuando se suban. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.